Buenas tardes, muchachos. Un saludo muy especial para todos mis clientes, mis ahijados en todo el mundo, mis seguidores y mi público en general. Quería compartir una nota de voz con respecto al tema que se cree que en el Palo Mayombe las entidades mayores, los enfumbes, los empungos, están amarrados, secuestrados, anclados, encadenados en nuestros munanzos. ¿Qué de cierto hay en eso? Que nuestros enfumbes están prácticamente esclavizados al antojo del palero, o son entidades libres que pueden a su antojo ir y venir. Entonces quería hacer este video muy interesante, puesto que mi compañero de El Salvador, mi ahijado, me mandó una nota de voz que quiero compartirla con ustedes. Salam aleikum, padrino Lía, cordial saludo acá a la distancia, deseando que te encuentres bien en cada área de tu vida. Padrino, en un nuevo tema. Se supone que nuestros enfumbes están ahí en la enganga, ¿sí? Pero como tú nos has enseñado en algunos videos, no es que están presos en nuestra prenda, sino que ellos tienen libertad para moverse y estar con nosotros conforme al acuerdo o el pacto que hicimos con ellos. Entonces aquí la pregunta sería, ¿qué pasa en sí con todas las espiritualidades que cada uno de nosotros, tus ahijados, los ganguleros o los paleros, movemos? ¿Qué pasa con ese cuadro espiritual? ¿Está permanentemente como anclado en nuestro monanzo, o ellos van, ellos vienen, o están en algún lugar en particular dentro de este mundo espiritual y a la hora de uno invocarlos ellos se manifiestan? Sería bueno saber cuál es este comportamiento y como gangulero uno, cuál es el proceder, cómo uno tiene que moverse cada vez que quiere la manifestación de ellos, ¿sí? Así que bueno, padrino, de antemano gracias por estar ahí presente, gracias por darnos luz, por darnos crecimiento a nosotros, tus ahijados, y una vez más recibe un cordial saludo a la distancia. Se te quiera mucho y como tú dices, aquí estamos, aquí seguimos. Es importante, muchachos, tomar en cuenta que nosotros los paleros, los ganguleros, los babalaos, los bocor, los chamanes, en todas esas tribus, en el Amazonas, en las Américas, América Central, América del Sur, en el Congo, en Nigeria, los bantúes, las culturas mesoamericanas, los nativos americanos, los indios, los chamanes, en el Perú, en México, todas esas etnias, todas esas tribus, todas esas casas religiosas en todas partes del mundo que no se conocían la una de la otra, tienen algo en común, y es que hay seres que vinieron de las estrellas, que ellos llaman dioses, que les dijeron a ellos y les enseñaron ciertas cosas muy básicas, para que a través de esas cosas que son muy básicas, entidades espirituales pudieran venir hacia nosotros. Entidades espirituales que son nuestros orichas, nuestros difuntos, nuestros familiares fallecidos, nuestros enfumbes, etc. ¿Cómo nosotros, siendo seres humanos prácticamente ignorantes, pudimos notar, por ejemplo, que de millones de miles de plantas había una que podía, al ser consumida mediante ciertos rituales, darnos el contacto con seres espirituales, como la ayahuasca, por ejemplo, o el peyote? ¿Cómo esos indígenas y esos chamanes de miles de plantas se dieron cuenta de que esa planta era la indicada para poder entrar en contacto con esas entidades? Eso tuvo que haber sido enseñado por alguien mucho más superior, con conocimientos de medicina, con conocimientos de naturaleza, para que de millones de plantas que hay en el Amazonas,
se le dijeran a esos indígenas que esa planta en específico, la ayahuasca, el peyote, era la indicada para poder entrar en contacto con las entidades. ¿Cómo supieron los indígenas que de miles de semillas que hay en todo el mundo, de árboles frutales, de raíces, de semillas, la pequeña nuez moscada hecha polvo serviría para poder estar en contacto con entidades mayores y con enfume y con espíritus? ¿Cómo sabían esos indígenas que de miles de semillas era esa semilla, la nuez moscada, la que pulverizándola, hirviéndola o tomándola o ingiriéndola podía poseer el poder de mantener a nosotros comunicados con ese lado espiritual? Porque eso tuvo que ser enseñado por seres superiores. Para no ir muy lejos, cuando yo estuve en el Amazonas, tuve el privilegio, para mí fue un privilegio, de estar una semana compartiendo con los indios Yanomami. Dentro de esos hermosos regalos y la simpleza de esa cultura, ellos me regalaron lo que ellos llaman un palo de lluvia amazónico, que es este que yo tengo aquí. Un palo de lluvia amazónico. Según ellos, este palo de lluvia, que es como una especie de armazón con semillas adentro, un cuenco, decían los antiguos indígenas del Amazonas que girando este palo ellos hacían llover cuando veían que sus cosechas estaban muy secas. Yo le pregunté al indígena que me lo regaló, ¿cómo sabías tú que haciendo este artefacto se podía hacer llover? Y me dice el indígena que eso se los enseñaron los hermanos mayores que venían de las estrellas. Ahora, yo le dije, eso quiere decir que si agarro este palo amazónico de lluvia y lo giro, llueve. Y ellos me decían, si ese palo de lluvia lo agarramos usted y yo y lo hacemos girar, no lloverá. Pero si ese palo de lluvia lo tiene nuestro chamán, nuestro médico brujo, nuestro sacerdote, en medio de tambores, rituales y cantos, consumiendo peyote, consumiendo ayahuasca, nuestro maestro, nuestro chamán, pondrá el palo de lluvia a girar y hará llover. ¿Qué aprendí yo? Que el palo de lluvia por sí solo, al girarlo, no hacía llover. Necesita estar en manos adecuadas, en las manos del sacerdote, del chamán de la tribu, que en medio de tambores y la bebida de la ayahuasca, girando el palo de lluvia y haciéndolo sonar, haría que lloviera y sus cosechas fueran abundantes. Aquí, por ejemplo, tengo el pagugu. Es simple y llanamente un palo, un bastón elaborado de madera de ceiba macho. Es un simple palo, como pudiera ser un palo de escoba. ¿Por qué lo llamamos pagugu? No porque es un simple palo. Simple palo es cualquier cosa, un palo de escoba, un coleto. Pero ¿qué pasa con este pagugu? Este pagugu tiene una cabeza giratoria. Dentro de esta cabeza giratoria, el pagugu tiene una carga. Ciertas cosas que se meten allí para que a través de este palo de ceiba macho, que tiene una carga, esas entidades puedan ser bajadas al golpear 3 veces y los enfumbes venir a mi munanzo. Si no tuviera la carga, fuera simplemente un palo de madera, como pudiera ser un palo de escoba. Ahora bien, ¿quién le enseñó a nuestros antiguos ancestros que agarrando un palo de madera de ceiba macho, pudiera ese palo, al ser golpeado 3 veces al piso en un munanzo o en una aldea, llamar a seres espirituales llamados enfumbes? Alguien les tuvo que haber enseñado
al primer ancestro, ese conocimiento, que colocando allí ciertas cargas a nivel cuántico, harían que esas energías se materializasen y pudieran estar en contacto con el palero. Ese conocimiento fue dado de las estrellas, por esos seres que los antiguos ancestros llamaban dioses. Aquí, por ejemplo, yo tengo a mi Echú. Dentro de esta piedra, en forma de rostro, cuyos caracoles simbolizan los sentidos humanos, ojos, vista, olfato, es una simple piedra con caracoles. ¿Qué poder puede tener una simple piedra en forma de rostro con caracoles? Ningún poder. Pero ¿qué pasa? Dentro de este Echú, que viene hueco en su interior, hay una masilla, un sellamiento que mi padrino colocó al introducir dentro de esta cabeza de piedra una carga especial. Esa carga especial hace que esta simple piedra en forma de rostro, que llaman Echú Elegua, tuviera el poder a través cuántico de esa carga que lleva en el centro, en el interior, poder manipular y atraer la energía de ese ser espiritual al que nuestros ancestros llaman Elegua. Ahora bien, para no ir muy lejos, esta es una piedra. Como hay cientos de piedras en la calle, por todas partes vemos piedras. En todas esas piedras que vemos en la calle no está el Elegua. ¿Cómo va a estar el Elegua en todas las piedras del mundo? No, está en los sotanes. ¿Y qué hace esta piedra diferente a todas las piedras que nos encontramos en las calles? A que esta piedra fue frotada con manteca de corojo, fue fumada, fue bendecida y fue otorgada de manos de un padrino, que es mi mayor, al cual mediante ese frote, ese tabaco, esas oraciones, esos rituales religiosos, esos rituales canónicos, hacen que la energía de Elegua entre y habite esta piedra. Esto hace la diferencia entre esta piedra y todas las piedras que vemos en la calle. Por eso se llama Otán. No toda piedra es un Otán. ¿Qué hace el Otán que sea Otán? La bendición del padrino, las cargas, las oraciones que el padrino le puso a la piedra al momento de ser otorgada a su ahijado. Cuando se entregan, por ejemplo, los guerreros, este símbolo que todos conocemos en forma de gallo sobre una copa es simplemente un adorno de hierro. ¿Qué hace este adorno especial? Porque como adorno no serviría absolutamente de nada. Una forma de gallo, una copa, que pudiera servir de adorno, pero ¿qué poder puede tener esto? No tiene ningún poder. Pero ¿qué pasa? El padrino desenrolla el gallo, lo abre, quita la tapa, y una vez que quita la tapa, adentro va una carga. Esa carga que es depositada aquí adentro, que se le otorga al ahijado, tiene el poder, a través de este simbolismo, de que los guerreros que son otorgados tomen energía, tomen fuerza, y que esos guerreros posean la energía de esos seres espirituales para que cuiden tu hogar. Para no ir muy lejos, por ejemplo, perdón, para no ir muy lejos, aquí por ejemplo tenemos los gemelos. Estos gemelos son simple y llanamente dos muñequitos de plástico. Así como vemos muñecas en las tiendas, así como vemos muñecos de todas clases y colores, es un simple muñeco de plástico. ¿Qué poder puede tener un simple muñeco de plástico en un altar de un babalao, o de un espiritista, o de un santero? Absolutamente nada. Pero ¿qué pasa con este muñeco de plástico? Este muñeco de plástico tiene una cabeza movible que se le quita y se desprende. Y dentro de esta cabeza de plástico, de este simple muñeco, el padrino metió allí unas cargas. Las rezó, las preparó con plantas, las bañó y las colocó allí en un orden específico. Esas cargas que están dentro de la cabeza de los jimaguas
junto con las cargas que están dentro de estas totumas, que cada uno de los jimaguas tiene, hacen que esos jimaguas tengan el poder espiritual de poseer dentro de esos muñequitos, de esas cabezas y de sus correspondientes soperas, las cargas espirituales para que el espíritu de esos dos gemelos estén contigo en tu hogar, cuidándote y protegiéndote. Eso tuvo que haber sido enseñado por alguien mucho más superior a nosotros. ¿Y quién les enseñó eso a nuestros antiguos ancestros? Seres bajados de las estrellas que ellos llamaban dioses. De esa misma manera, dentro de cada caldero, dentro de cada prenda, dentro de cada ganga, en el fondo de esos tazones, de esas vasijas, de esos calderos, hay unas cargas, unos simbolismos, unas piedras imán, ciertas cosas que se colocan allí que son secretas, que al colocarlas allí el padrino o indicarle el padrino al ahijado cómo se colocan, se les echa tierra de campo finda y dentro de esa criyumba o gajos de prenda que lleve ese caldero o esa vasija, todas esas cargas hacen que desde los reinos espirituales ese enfume venga al ser llamado. Pero como somos seres humanos y los seres humanos tienen como que ese deseo de pretender que lo controlan todo, se ha creído en Del Palo Mayombe, no, que yo tengo aquí mi muerto y mi muerto hace lo que me dé la gana, yo tengo aquí el enfumbe y le pongo unas cadenas con un candado porque mi enfumbe está aquí preso y mi enfumbe no puede salir porque yo soy palero. Igual que el babalao cree que en la sopera está Yemayá, Ochun, Obatalá, Yansa, metidas allí porque yo soy babalao y tengo mi sopera, y Yansa está aquí, y Yansa la tengo yo esclavizada aquí, igual que yo como palero tengo mi enfumbe, porque yo soy macho, porque yo soy babalao y soy tata. Yo creo que puedo poner mi espíritu, el espíritu de mis entidades metidas allí, poner una cadena con un candado, 20 palos, creer que mi enfumbe está allí preso porque a mí me da la gana. Y eso es algo absurdo. Ningún mortal, por más babalao que sea, por más palero que sea, podrá nunca esclavizar a un espíritu, porque son seres interdimensionales que están en una dimensión paralela a la nuestra, que conviven con nosotros, pero simple y llanamente nuestros ojos físicos, biológicos, no tienen el espectro de luz para verlos, como lo ven los gatos, como lo ven los perros, como lo ven los animales. Esos seres interdimensionales que están con nosotros habitando la Tierra, pero en un espacio paralelo a este que nuestros ojos carnales no ven, están allí y son energías que gracias a esos seres ascendidos de las estrellas que nuestros ancestros llaman dioses, por esas cargas que todos estos implementos poseen, hacen que esas entidades espirituales vengan al ser llamadas. No están aquí esclavizadas por nosotros. Nosotros como seres mortales no podemos esclavizar ni encadenar a un espíritu que está en un plano dimensional mucho más superior al nuestro. Pero ¿cómo hacemos, por ejemplo, para que esas entidades espirituales, al ser llamadas, hagan caso y vengan? ¿Por qué? Porque tenemos el padrinazgo, tenemos la bendición de un mayor, tenemos los conocimientos, tenemos las cargas, tenemos esa sabiduría que nos fue dada nada más y nada menos que por seres de las estrellas, seres interdimensionales. ¿Por qué, por ejemplo, las patipembas y los pentagramas existen? Alguien de nuestros ancestros tuvo que saber que con ciertas patipembas y ciertos pentagramas, así como lo hacen las tribus indígenas en el Amazonas, que pintan al lado de los tambores ciertos signos para que los elementales, al consumir la ayahuasca, a través de mí se comuniquen y bajen, eso tuvo que haber sido enseñado por alguien mucho más sabio a nosotros, y fueron enseñados por esos seres que ellos llaman seres espirituales venidos de las estrellas, que ellos llaman dioses. Al tener las cargas, que es lo más importante, al tener los instrumentos debidamente cargados y preparados por nuestros padrinos, se nos dio una moyugba. Esa moyugba, que es nada más y nada menos que la oración
que lleva la genealogía y el poder de todos esos ancestros, hacen que a través de esa oración que es decretada por nuestra boca, conjuntamente con las cargas que nos fueron otorgadas en el pagugu, en el palo de lluvia, en los jimaguas, en el echú, en el eguá, etcétera, en las soperas, en el caso de los babalaos, hacen que hagan posible de que esas entidades hagan acto de presencia. Pero no pretendan ustedes creer que las tenemos esclavizadas, que por yo tener aquí 7 totumas con 7 criyumbas, los espíritus están obligados a estar aquí. Si así fuera, nosotros pudiéramos ir a un museo donde hay cientos de reliquias, de cráneos, y pretender que esos espíritus están allí en ese museo esclavizados por el hecho de tener allí unos huesos humanos. Es falso. El hueso se tiene, la criyumba se tiene, el gajo de prenda se tiene, el palo de lluvia se tiene, los jimaguas se tienen, el echú se tiene, los guerreros y el otán. Pero todo eso no sirve de nada sin que esté debidamente cargado, preparado, otorgado, rezado y bendecido por nuestros mayores. Es allí cuando nosotros, al ejecutar la ceremonia, al ejecutar el sacrificio, al ir con licencia, al golpear el pagugu, al darle la menga, es allí cuando nosotros como paleros, o es allí cuando nosotros como babalaos, al momento de matarle un gallo a los guerreros, a el eguá, o al momento de hacer un ebó, o al momento de conferir una ceremonia en pro de que Yanza, Ochum, Yemayá, o Batalá, o Lodumare nos cuiden, es en medio de esas oraciones y de esos rituales que conjuntamente con las cargas y las preparaciones adecuadas de esas cosas que son materiales, hacen posible que esas energías vengan, salgan, entren y estén en contacto con nosotros. Pero no es que nosotros las tengamos en nuestro munazo esclavizadas. Ningún mortal, por más palero y babalao que sea, por más chamán y bocor que sea, puede encarcelar a un espíritu, porque son entidades mucho más superiores a nosotros. Antiguamente, si nos remontamos a nuestros ancestros, los paleros tomaban las criyumbas, las volteaban al revés y dentro del cuenco de la cabeza metían ciertas cargas, ponían la criyumba frente a la ceiba y no había ni palos, ni calderos, ni patipembas, ni moyumbas. El palero únicamente se comunicaba con su muerto porque tenía la criyumba adentro, las cargas, las hierbas y los implementos y las piedras que necesitaban para que a nivel cuántico esa energía se manifestase a través de ese cráneo y ese enfumbe bajara, porque es llamado por el amo, es llamado por el padrino, mas no son nuestros esclavos, no los tenemos aquí. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué hay tantos paleros fracasados, mis queridos amigos? Porque el palero pretendiendo que está bien rayado, se le da una vasija, se le da un caldero, lo adorna con 20 palos, va a campo finda, lo llena de tierra, de repente pone una cruz invertida, prende pólvora, prende fula, mata un animal sobre un pote lleno de tierra con 20 palos. Pero ¿qué pasa? Pero ¿qué pasa? Ese palero, supuesto palero, está dando menga y está echándola sobre un tazón que tiene 20 palos que no tiene ningún tipo de carga. Está golpeando un pagugu, que es un trozo de madera, un bastón de madera, de lo que sea, que no tiene carga. Tiene 2 jimaguas que dentro de sus cabezas no tienen carga, y tampoco hay carga dentro de sus soperitas. Tienen de repente una piedra que llaman otán, porque simple y llanamente les gustó, la pusieron allí en su altar y consideran y presumen que ya tienen su eleguá porque es una piedra y en la piedra está el otán y en el otán está el eleguá. Pero esa piedra no fue bendecida, ni fue otorgada, ni lleva la bendición de un mayor, ni mucho menos fue cargada. Entonces, ¿qué pasa?
van a una tienda, compran un echú, lo ponen en su altar y consideran que en esa piedra que tiene ojos, sentido, boca y oídos, en forma de caracoles, ahí está echú. ¿Y qué pasa con esos paleros? Están adorando una cuerda de piedras y artefactos sin sentido que pretenden tener un muerto que no tienen, y abracadabra, tenemos un palero fracasado que después me va a escribir y me va a decir: padrino, me rayé en tal parte, pero mi muerto no me atiende. Yo atiendo a mi muerto y mi muerto no está aquí. Pues simplemente no está porque no lo tienen. Se nos ha enseñado a adorar lo físico y pretender que en una vasija con 20 palos, con tierra de campofinda y un esqueleto humano, unos restos humanos, unas osamentas o un gajo de prenda, ya el enfumbe está allí, y eso es falso. Todo, absolutamente de todo. Así como, por ejemplo, los indígenas en el Amazonas me dijeron que este palo de lluvia, al girarlo, no hacía llover a menos que estuviera en manos del chamán, y que el chamán, bebiendo de la ayahuasca al son de los tambores, y en esa ceremonia el chamán bailara al son de los tambores, hiciera girar el palo de lluvia y los indígenas vieran llover. Pero eso lo hacía el chamán con la bendición de los ancestros, con la bendición de los mayores. Siendo así, yo agarro el palo de lluvia y lo volteo y no llueve, porque eso es labor del chamán. Entonces es bueno aclarar, muchachos, que el palero, así como el babalao, no tiene ninguna entidad espiritual amarrada, ni esclavizada, ni atada, ni encadenada. Ustedes van, por ejemplo, a donde un palero, hay muchos paleros que yo conozco, que tienen su ganga, su prenda, y ustedes ven al lado del caldero semejante cadena, una cadena con unos eslabones grandes y un candado que parece un candado que no se abre ni con cizalla, y pretenden que por yo poner una cadena con un candado, no, ya yo soy tata y tengo mi muerto ahí encadenado con ese candado porque de aquí no se me va. Eso es un absurdo, eso es una rotunda y enorme estupidez, porque el enfumbe no se ata con cadena ni con candado. Uno no puede atar a una energía, a un ser espiritual que está mucho más por encima de nosotros. Lo que nosotros podemos hacer es atraerlo al munanzo al momento de ir con licencia, que es nada más y nada menos que la licencia otorgada por nuestros mayores, para que a través de esa moyumba, de esa licencia y de ese padrinazgo y bendición que yo tengo, que me dieron mis mayores, hacer que esa carga que llevan estos implementos a nivel cuántico muevan energías, porque esos ancestros que vienen de las estrellas sabían que uniendo ciertas piedras, que uniendo ciertos caracoles, que uniendo ciertas cosas y haciendo ciertos rituales, harían que eso sumado en conjunto atrayeran esas energías que llamamos enfumbes, que llamamos orichas, que llamamos eleguá, que llamamos jimaguas o echús. Entonces es bueno aclarar, muchachos, a través de este video, que en ese plano espiritual en que se mueven esas energías, esas entidades, en ese plano espiritual que está paralelo al nuestro, esas entidades están allí morando en su plano espiritual, no aquí en el munanzo. Y una vez que esas entidades espirituales, a través de estos implementos materiales debidamente cargados, debidamente fundamentados con las bendiciones de nuestros ancestros, harán posible de que esas entidades pasen de ese plano espiritual que está paralelo al nuestro, hagan acto de presencia en este munanzo y podamos con licencia mandarlos a trabajar. El palero dice en Salam Aleikum, Maleikum Salam: voy con licencia, los mando a laborar. Matamos el animal, damos menga, doy fula, arreo a mi muerto o arreo a mis enfumbes, a mi prenda, a mis gangas, para que se apuren a cumplir las peticiones que mis clientes me pidieron. Pero porque yo hago con fula el arreo de mis muertos, porque yo hago con menga el otorgamiento a mis enfumbes, y porque yo golpeo el pagú 3 veces para que mi muerto baje a tierra, me tome a mí o tome el banco con el cual yo estoy trabajando. Porque tengo la autoridad que me fue dada por mis mayores, y esos mayores tienen la autoridad que le fueron dadas por sus ancestros, y esos ancestros tienen la autoridad que le fue dada por esos seres bajados de las estrellas que ellos llaman dioses. Entonces es una jerarquía, es un cúmulo de conocimientos,
Es un cúmulo, es como rompecabezas. Colocando las fichas en el orden específico, hacemos que el rompecabezas, una ficha encaje con la otra y formen la figura del rompecabezas. Por el hecho de ser rompecabezas, yo no puedo tirar todas las fichas y pretender que el rompecabezas se arme solo. Todos tenemos una jerarquía y un orden de prioridades. Y en ese orden de prioridades están esas entidades para que, una vez siendo llamadas, nos hagan caso. ¿Y por qué nos hacen caso esas entidades? ¿Por qué nos hacen caso a la hora de moyubiar, arrear e ir con licencia? Porque cada uno de estos artefactos que ustedes y yo tenemos llevan cargas. Y al llevar esas cargas debidamente otorgadas y preparadas por nuestros mayores, hacen posible que nosotros, como tatas o los babalaos, puedan, a través de la menga que se le da a los guerreros, a los echú, a el leguá, o en el caso del palo monté, a nuestros enfumbes, puedan hacer, así como hace el indígena del Amazonas, que con el bastón de lluvia hace llover. Entonces son cosas muy simples, conocimientos muy simples, pero no olviden que no tenemos a las entidades encadenadas ni obligadas por más candados y por más 20 palos que tengamos y por más criyumbas y por más patipembas y por más pentagramas, no. Todas estas cosas son implementos materiales que con las bendiciones, con las cargas y con el conocimiento de nuestros ancestros hacen que una cosa lleve a la otra y por ende poder ser un palero exitoso. ¿Por qué? Porque tenemos las cargas, las energías que hacen posible que a la hora de nuestro llamado, el Salam Aleikum, Aleikum Salam, voy con licencia, esas cosas que llevan dentro, todos estos artilugios, los jimaguas, las soperas, los pagugus, los bastones de lluvia, etcétera, hacen posible que esas entidades me obedezcan, bajen e interactúen conmigo como religioso y con mis clientes. Pero olvídense de que yo, por ser palero, voy a tener a mis enfumbes aquí amarrados, sujetos, esclavizados, encadenados, porque nosotros somos nadie. Los seres humanos son nadie como para pretender que un tata o un palero puede tener, porque le da la gana, esclavizado permanentemente un espíritu que tiene la capacidad de moverse interdimensionalmente para donde le dé la gana. Porque, por ejemplo, los clientes mandan a hacer un amarre, un dominio o una unión de parejas? Porque ese espíritu, que pudiendo estar aquí, puede estar sobre la cabeza el pensamiento de esa pareja, haciendo que se peleen o se enamoren. ¿Por qué, por ejemplo, a una persona se le pone un muerto para arruinarle la vida? Porque ese muerto, que está aquí porque yo lo llamo, más no porque yo lo tengo esclavizado, tiene la facultad, a través de ese padrinazgo, de esas bendiciones, de esas cargas, de todos esos rituales, esa entidad pueda ir sobre la persona a la cual se le manda, y ese muerto se recuesta sobre la persona y le arruina la vida. Pero no es porque yo tenga el muerto esclavizado mandando a trabajar, porque el muerto me tiene que obedecer, porque yo soy tata, porque yo soy babalao, porque yo tengo los guáramos y porque yo hago lo que me da la gana. No olviden que todo tiene que tener un orden. Y la diferencia, muchachos, radica entre el palero que tenga su vasija, su caldero bien cargado, con sus bendiciones, sus cargas, sus implementos, para que ese muerto pueda obedecerme al momento de ser llamado. Entonces, mucho ojo con eso. Hay muchos paleros fracasados porque consideran que simple y llanamente por tener un caldero con 20 palos ya tienen un muerto, y están muy equivocados. El muerto no se tiene por los palos o por el caldero o por la vasija. El muerto se tiene gracias a la bendición y al conocimiento que fueron dados por nuestros ancestros
primeramente por esos seres bajados de las estrellas que sabían que utilizando una determinada planta yo podía entrar en un estado de alucinaciones extrasensoriales, abrir mis sentidos y hablar con mis enfumbes. Por unos jimaguas que llevan dentro de sus cabezas las cargas que hacen posible que el espíritu de esos dos gemelos habiten en mi casa. Por un pagugu que gracias a su carga hace posible que yo al golpearlo mi muerto baje. Entonces no olviden, muchachos, la magia de la religión yoruba no está en los implementos materiales, no es palero. Todo religioso que tenga un caldero con 20 palos, no es babalao. Todo el que tenga una sopera con caracoles adentro. Se es palero y se es babalao el que poseyendo esos implementos materiales tenga la bendición y tenga el conocimiento que fue dado por nuestros ancestros para que esas cargas y esa unión de esos implementos puedan hacer factible de que esas entidades nos obedezcan, mas no son nuestros esclavos, simple y llanamente trabajan junto con nosotros. Se les quiere mucho, muchachos. Aquí estamos y aquí seguimos. En Salam Aleikum, Aleikum Salam.